Querido señor arzobispo, queridos hermanos, don Carlos Osoro, queridos hermanos en el episcopado, queridos hermanos en el sacerdocio, don del que tenemos que estar diariamente muy orgullosos, precisamente cuando toquemos nuestra poquedad. Queridísimas religiosas y demás personas que participan en este encuentro, con gratitud y con deseos de aprender de todos, he acogido la invitación de vuestro arzobispo, Monseñor Carlos Osoro, para dirigir unas palabras a los sacerdotes de esta archidiócesis con motivo del año sacerdotal. Si siempre me causa alegría reunirme con mis hermanos en el sacerdocio, en este caso se añade el hecho de encontrarme en Valencia, tierra a la que San José María Escrivá amaba y llevaba muy dentro del corazón. Hay muchos motivos que dan razón de este especial afecto. Aquí, en efecto, tuvo lugar la primera expansión del Opus Dei fuera de Madrid, donde había nacido por querer de Dios el 2 de octubre de 1928. A esta ciudad viajó con frecuencia el fundador de la obra antes y después del conflicto que flageló el país para poner las bases de la labor apostólica. De aquí salieron algunas de las primeras personas, hombres y mujeres, llamados por Dios al Opus Dei, y aquí predicó varios retiros, varios ejercicios espirituales, también a seminaristas y a sacerdotes, ya desde 1939, y mantuvo una amistad fraterna con sacerdotes ejemplares. Sin la pretensión de hacer una enumeración exhaustiva, me gustaría recordar algunos de esos grandes servidores de la Iglesia en quien se apoyó especialmente en su oración y también en su afecto. En primer lugar, el arzobispo don Prudencio Melo y Alcalde, que le urgía con una frecuencia constante para que comenzara la labor estable de la obra en esta archidiócesis. A don Antonio Rodilla, vicario general y luego rector del seminario, que le pidió que dirigiera cursos de retiro a los sacerdotes, a los seminaristas, a los universitarios y al siervo de Dios don Eladio España, sacerdote con gran fama de confesor, que enviaba a San José María a los jóvenes deseosos de recibir una formación más honda. También a don Joaquín Mestre, secretario del arzobispo don Marcelino Olaechea, que fue testigo salesiano, luego obispo, de la fama de santidad que el fundador del Opus Dei gozó en vida. Don Joaquín Mestre repitió lo que solía afirmar don Marcelino al final de su vida: si yo muero antes que don José María, di tú que siempre lo he considerado un sacerdote santo. Igualmente, San José María trató al siervo de Dios, don José María García La Higuera, y al queridísimo don Miguel Roca. A don José María le guardó siempre un particular agradecimiento porque le acogió fraternalmente cuando era blanco de la incomprensión de los buenos y de los menos buenos. Y a don Miguel le trató con cariño paterno
y le orientó con su palabra y con su afecto hacia el sacerdocio. Estos breves recuerdos nos sitúan en el ámbito en el que desean moverse las presentes consideraciones. Mostrar que la piedad sacerdotal que dimana de sabernos alter Christus ipse Christus es condición necesaria para la eficacia de nuestro ministerio. Bien podemos hacer nuestras unas palabras que San José María escribió: Dios mío, veo que no te aceptaré como mi Salvador si no te reconozco al mismo tiempo como modelo. Sacerdocio de Cristo, único sacerdocio de la nueva alianza. El decreto Presbyterorum Ordinis del Concilio Vaticano II pone de manifiesto que el Señor Jesús, a quien el Padre santificó y envió al mundo, hace partícipe a todo su cuerpo místico de la unción del Espíritu con que Él fue ungido. Esta verdad fundamenta una enseñanza basilar sobre la naturaleza de la Iglesia, la participación de todos los cristianos en la unción y en la obra salvadora de Cristo en su sumo sacerdocio. En efecto, glosando palabras de la primera epístola de San Pedro, el concilio prosigue: en Cristo todos los fieles son hechos sacerdocio santo y real, ofrecen sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. No hay, pues, miembro alguno que no tenga su cometido en la misión de todo el cuerpo, sino que cada uno debe glorificar a Jesús en su corazón y dar testimonio de Él con espíritu de profecía. Conservo muy presente, muy vivo, el recuerdo del gozo con que San José María acogió esta enseñanza conciliar, ya que en su ministerio sacerdotal llevaba difundiendo esta espléndida realidad durante más de 7 siglos, 7 lustros. Por eso coincido plenamente con quienes consideran a este santo sacerdote como precursor del concilio en esta doctrina tan central para la espiritualidad laical en la Iglesia y en otros aspectos contenidos en los documentos de esta Asamblea Ecuménica, como por ejemplo la llamada universal a la santidad. El decreto Presbyterorum Ordinis añade inmediatamente que el mismo Señor constituyó entre los bautizados algunos ministros que en la sociedad de los fieles tuvieran la sagrada potestad del orden para ofrecer el sacrificio y perdonar los pecados, y desempeñaran públicamente, sin ningún miedo, sin ningún respeto humano, el oficio sacerdotal en nombre de Cristo en favor de los hombres. Sobre esta base quisiera destacar algunas consecuencias para nuestra vida y nuestra misión sacerdotal. Comencemos por recordar que todo sacerdocio en la Iglesia es participación del único sacerdocio de Jesucristo, según nos muestra admirablemente la carta de los Hebreos. Dios, llegada a la plenitud de los tiempos, quiso suscitar un nuevo sacerdocio que sustituyera el sacerdocio levítico. Este último era bueno y conveniente para el tiempo en que había sido establecido, pero estaba destinado a desaparecer cuando hubiera cumplido su cometido de preparación del sacerdocio eterno e inmutable de Cristo. El autor de la carta expone los motivos por los que ya en la antigua ley el sacerdocio de Melquisedec se demostró superior al sacerdocio levítico, y también las razones intrínsecas
de la superioridad del sacerdocio de Cristo, perfecto, indefectible y eterno, sellado por Dios mediante juramento. Concluye la carta subrayando que sólo Cristo podía encargar tal sacerdocio. Nos convenía que el sacerdote sumo fuera santo, inocente, inmaculado y separado de los pecadores y encumbrado por encima de los cielos. A Cristo le convenía el sumo sacerdocio porque lo era y es in eternum como Hijo de Dios, santo e inmaculado.